Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Primero quiero agradecer a todos los que nos escuchan, nos recomiendan, nos ponen 5 estrellas en Spotify y le cuentan a algún amigo, a alguna amiga que existe este podcast y le dicen escúchalo, dale una oportunidad, bancalo, nos gusta, es independiente, no está ensobrado, adelante. Así que a ellos muchas gracias, pero también gracias a los que se animan y nos invitan con un cafecito, que es la manera que nos ayudan a financiar este podcast, que no tiene sobres, que es artesanal, que no somos ensobrados, esto para que el presidente se quede tranquilo, y que todo lo que decimos acá es porque verdaderamente lo pensamos. Así que gracias, les dejo el link de cafecito en la descripción del episodio, y por supuesto aquellos que además de todo eso se toman el tiempo para escribirnos un mensaje, que lo pueden dejar allí también, está en la descripción del episodio, y contestan nuestras encuestas. Bueno, a todos ellos muchísimas, pero muchísimas gracias. El episodio de hoy se llama Bronca, y alguno dirá, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué tiene que ver esa palabra y ese estado de ánimo con lo que ha pasado durante la última semana en la Argentina? Para mí tiene que ver mucho, pero en realidad, voy a ser honesto, muy honesto en todo esto, es un título completamente autorreferencial. Tengo un poco de bronca por varias cosas que han pasado a lo largo de esta semana y que yo se los voy a ir contando y desmenuzando y compartiendo con ustedes en el comentario editorial. Porque tengo bastante bronca. Y la bronca básicamente me la genera la crueldad del gobierno. Hay mucha crueldad, digo, más allá del plan económico, de la licuadora, la motosierra, si te gusta, si es de izquierda, si es de derecha, si es más de derecha que la derecha, todo eso lo dejo de lado, lo saco. ¿Hace falta ser cruel? Esa es la pregunta que yo tengo en la cabeza y que me gustaría surcara todo el episodio de Micromundos. Me gustaría eso, y me gustaría si eso también te genera a vos algún debate en ese sentido. Bronca es el título de este episodio. Bueno, además de estar hablando de varias cuestiones políticas, ustedes saben que Rosario es una de las noticias de la semana y que seguramente Rosario va a ser protagonista de las noticias de la semana que empieza. Tenemos la entrevista de hoy, de este episodio, es una larga charla con un periodista a quien yo respeto muchísimo, que es Germán de los Santos, es periodista de La Nación, es corresponsal en Rosario de La Nación, y es un tipo que ha estudiado muchísimo el tema del narcotráfico. Tiene 2 libros escritos, yo leí uno, Los Monos y Rosario, yo leí Rosario, y en rigor de verdad yo pensaba entrevistarlo en algún momento del año para hablar de su libro. Bueno, y justo se ha dado la triste casualidad que ha sucedido todo lo que ha sucedido en Rosario, y decidí, digamos, juntar las dos cosas, ¿no? Que por supuesto están relacionadas. Vamos a hablar de lo que está pasando en Rosario, de la situación actual de Rosario, de por qué se llega a eso, qué están haciendo las fuerzas federales, qué está haciendo el gobernador, pero también vamos a ir un poco más profundo y nos vamos a meter en las raíces de la situación de Rosario, no solamente en el hecho policial, y ahí nos vamos a hablar del libro que escribió Germán que se llama Rosario. Todo esto en Micromundos. Lo que creo que le pasa a él con el radicalismo, 2 cosas. La primera, él siempre mira una parte, y él tiene devoción por Menem. Para mí Menem fue el inicio de la corrupción a gran escala en la Argentina. Entonces que defienda a Menem y le pega a Alfonsín, que es el padre de la democracia recuperada, me parece como una inversión de valores. Y creo que él tiene valores muy particulares. ¿De veras que querés hablar de los salarios de los diputados? Sí, lo que vos quieras, sí. ¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda? ¿Para vos está bien ese sueldo? ¿Vos crees, como algunos colegas tuyos, que el Congreso es muy malo? Pero está bien que se aumenten 30% Pero y los jubilados, ¿no? 1.500.000 pesos ganaba un diputado. Escuchame una cosa. Le preguntamos específicamente, ¿y usted por qué valora positivamente a Milei o a la gestión de Milei? Y te dicen, porque está realizando el cambio que nosotros pretendemos. Es decir, lo que la gente, el punto de partida de la gestión Milei es un cansancio y un hartazgo inimaginable
de la gente con la dirigencia tradicional y con la política tradicional. En el sentido de la disminución de la tasa de inflación va mejor de lo que yo originariamente había pensado. Tiene que conseguir el gobierno que la recesión lleve a los productores de bienes, y en ese sentido es muy bueno que mañana se reúna con los CEOs de las empresas alimenticias y de otros tipos de empresas, y les haga un planteo en el sentido de que se han liberado todos los precios, lo cual es algo que siempre quiso el sector privado y es muy necesario para una economía que funcione bien normalmente, pero no puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque a los precios exagerado. Che, Guillermo, ¿por qué está bajando el dólar? Porque se están comiendo los ahorros de los sectores medios que no pueden pagar las expensas, entre otras cosas. Pero comprar la leche a alguno, comprar el pan, pagar el diario. ¿Qué le pasa a este sistema? ¿Por qué terminó? No hay posibilidad de que un sistema funcione sin ahorro. ¿Qué es lo único que anda bien hoy en la economía argentina? Y que hay que reconocerlo, anda bien. Los bonos. ¿Está bien? Entró Milei con 22, 23, 25 y están a $50. Pone el número redondo, o sea, se multiplicó por 2. O sea, que la deuda del Estado anda bien y todos los privados están mal. Este pibe vino a usurparle la poca que tenían los privados para financiar la de él. Por eso es lo que te pasa a vos, por eso es lo que le está pasando a todos. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿No venía a destruir al Estado? Si lo único que anda bien es el Estado, son los bonos del Estado. ¿Y qué anda mal? Todo lo privado. Todo. En la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Iñaki, ¿vieron el chico que, digamos, o sea, el que hace mi TikTok? Y entonces tiene una profesora de Microeconomía 1 que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea o sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano, digamos, pongan en orden, digamos, este desborde que hay en la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije: ustedes son todos unos zurditos. ¿Otro más? Y sí, y los nombro y son infalibles. Arranco con el comentario editorial después de escuchar las voces de la semana, donde hay de todo. Bueno, Martín Lustó habla de algo que a mí me parece muy acertado y que tiene que ver, dejando de lado un poco la economía, con la escala de valores que tiene Javier Milei. Milei tiene un problema tremendo con el radicalismo. No digo que no haya que tenerlo, no digo que los radicales sean santos, pero tiene un problema, y un problema con argumentos de los 80. Milei subestima a Alfonsín, se equivoca con lo que dice de Alfonsín y en general del radicalismo, ¿no? Y vanagloria a Menem, dijo que Menem ha sido el mejor presidente que ha tenido la Argentina, y el argumento de Lustó me parece completamente acertado. O sea, nunca podría haber habido en materia de corrupción un Kirchner si antes no hubo un Menem. Menem institucionaliza la corrupción estructural y Menem convierte a la corrupción no solo en una vía de enriquecimiento personal, sino en una vía para el mantenimiento del poder. Esto después Kirchner lo lleva a un crecimiento exponencial. Esto es casta pura, que Milei desconoce. O sea, Milei es contradictorio con sus propios argumentos. Bueno, como todo político, insisto yo con este concepto, Milei es un político. Y después aparece Miguel Pichetto, un verdadero exponente de la casta, que evidentemente no entiende lo que está pasando en la Argentina, no la lee. O sea, los legisladores se aumentaron las dietas un 30%, después hay algo ahí medio confuso, Milei diciendo que tiene que baja ese aumento. Yo creo que él no lo puede anular porque es otro poder del Estado. Lo cierto es que Pichetto no entiende lo que pasa con la gente.
Pichetto no entiende, después de escuchar esto que dice y defender ese aumento de las dietas, no está entendiendo por qué ganó Milei. No está leyendo la política, no está leyendo la realidad. Y la explicación la da después Federico Aurelio, ¿no? Cuando dice, la gente está podrida. O sea, la gente se está bancando el ajuste más descomunal que atraviesa la Argentina y se lo está bancando en paz como consecuencia de gente que piensa como Pichetto. Pichetto dice desenfadadamente, bueno, que un diputado está ganando 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos para un país en el contexto que vive hoy la Argentina es una enormidad de plata. Los diputados deberían ganar más y probablemente sí, pero también diríamos que los jubilados deberían ganar más, los médicos, los maestros, los policías, los militares, todos deberíamos ganar más. Y sería buenísimo que los diputados, también los jueces, también los senadores, los gobernadores, ganaran menos, estuvieran más cerca de la gente, de esa gente que ellos dicen defender. Por eso, Pichetto no la ve, no ve lo que está pasando. Ahí yo le doy la razón a los libertarios cuando dicen no la ve, y no la ve Pichetto. Y después habla Domingo Cavallo. Cavallo no es zurdo, Cavallo no es socialdemócrata. Y Cavallo lo que dice es, está muy bien la baja de la inflación. También en otro momento que no lo pusimos en este compilado, dice, me parece muy bien la baja del gasto, siempre y cuando esa baja del gasto sea con verdadera reducción de gastos y no por la vía del aumento de impuestos, como es lo que está haciendo el gobierno. Y Cavallo se muestra preocupado diciendo, no puede ser que las empresas aprovechen esta situación para dar un saque impresionante a los precios. Y está muy bien que el gobierno se reúna con los CEOs de las compañías alimenticias para hablar sobre este tema. ¿Qué está diciendo Cavallo? Que lo está corriendo por izquierda el gobierno. Muy acertado Cavallo. Le dice, hablen con los empresarios para llegar a un acuerdo de precios. A ver, un acuerdo de precios no es una mala palabra como nos ha hecho creer Milei. Un acuerdo de precios se da en cualquier parte del mundo. Claro, por supuesto que en la época de Moreno eso era un disparate como se hacía. Ahora, cuando se han liberado los precios, cuando se han liberado los mercados, los empresarios deberían ser un poco más inteligentes y vivos e incluso pensar en su propia riqueza para decir, che, al gobierno que me está dando todo, no lo voy a boicotear. Porque en definitiva los empresarios, subiendo los precios como lo están subiendo, las alimenticias, las empresas de medicina prepaga, las petroleras, están boicoteando a este gobierno, que los está ayudando en teoría. O sea que a mí me parece que el gobierno bien podría agarrar a las 4 o 5 petroleras, a las 4 o 5 empresas de medicina prepaga y decirles, muchachos, los estoy ayudando, no me boicoteen. ¿Por qué? Entiendo que tienen que aumentar. ¿Por qué no hacemos un aumento, un camino de aumentos y lo vamos haciendo un poquito más morigerado? No digo que les ponga una pistola arriba del escritorio, pero que se sienten a acordar. ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno no lo hace esto, que es una obviedad? ¿Qué es lo que se los está diciendo Domingo Cavallo? No lo hace porque no cree en eso. El gobierno no cree en eso. Es un problema ideológico. Ellos no creen en esto. Bueno, el resto del mundo cree en eso, este señor no cree en eso. Le alcanza a Milei, es tan pequeño el horizonte que tiene el presidente, que le alcanza con que el sector financiero esté de fiesta, como está. Mientras la Argentina productiva se cae a pedazos por sus medidas, no por lo de Massa. Esta semana, además de Domingo Cavallo que lo corre por izquierda y dice, che, guarda con esto, el Fondo Monetario Internacional, a través de su vocera, le dijo al gobierno que tuvieran en cuenta a los jubilados, a los sectores más postergados de la sociedad.
O sea, el Fondo Monetario, en coincidencia con Cavallo, porque en definitiva le está diciendo lo mismo, lo está corriendo por izquierda al propio gobierno y le está diciendo guarda. Porque acá hay una palabra que empieza a escucharse cada vez más seguido, que es si todo este plan, todo este conjunto de medidas del gobierno tiene sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Es si puede permanecer a lo largo del tiempo. Y empiezan a haber cuestionamientos desde ese punto de vista. Digo, más allá de lo que digan los mercados, más allá si las acciones suben, más allá si están de fiestas los tipos que tienen bonos. Digo, con eso no haces un país. Con los tipos que tienen bonos y si están de fiestas, no haces un país. Después habla Guillermo Moreno. Claro, acá hay un problema. Lo que dice Guillermo Moreno, lo que escuchás de Guillermo Moreno es rigurosamente cierto y uno no puede menos que coincidir, incluso con Guillermo Moreno. El problema es que eso que es cierto lo dice Guillermo Moreno. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Milei termina siendo validado porque lo dice Guillermo Moreno, que Moreno es una de las caricaturas del kirchnerismo. Es un señor que ha hecho muchísimo daño. Más allá que ahora lo que el argumento que esgrime sea cierto. Es lo mismo que cuando habla Pablo Moyano y habla de un paro general. Claro, te lo está diciendo Pablo Moyano, está llamando al paro general. ¿Qué legitimidad tiene Pablo Moyano? Todo el mundo se mata de risa con Pablo Moyano hablando de un paro para luchar contra el gobierno. Lo mismo pasa con Guillermo Moreno, pero como yo trato de discutir argumentos y no personas, aunque no puedo soslayar esto último, lo pongo en este compilado a Guillermo Moreno, ¿no? Por ejemplo, de enero contra enero, el 20,9% de las empresas echó empleados. El salario formal se desplomó un 25%. El ajuste lo está afrontando el 45% de los jubilados, que ya estaban debajo de la línea de pobreza. Un jubilado con la mínima va a terminar el mes de marzo con una pérdida del poder adquisitivo de su jubilación del 43%. La industria cayó en diciembre el 8,1% y 9,4% cayó la construcción. Estos son los números algunos de los números del gobierno, de lo que está pasando. Esto es, digamos, lo que estamos viendo es un desplome de la actividad productiva, estamos viendo una pulverización de los ingresos, y algo que decía Moreno, cuando le preguntan por qué baja el dólar, y baja el dólar porque la gente está vendiendo sus canutos en dólares para poder afrontar los gastos del mes. Que eso es lo que quiere Milei, porque ya lo ha dicho además, no es una opinión mía, no es mi idea. Milei dice que está buenísimo que pase eso, ¿no? Porque de esa manera va a haber más dólares y creo yo que debe ser con la idea de dolarizar. Y al final, ¿no? Tenemos el show del presidente en el Colegio Cardenal Copelo, ¿no? Primero hablando sobre, burlándose casi, del desmayo del segundo chico en el discurso, durante el discurso, y después haciendo una cosa muy peligrosa, que es instruir a un ministro a que tome medidas contra un profesor de la Universidad de Belgrano que no había aprobado y que le hacía bullying, según el presidente, a Iñaki Gutiérrez, su community manager en TikTok. Y acá entramos en lo que a mí, el segundo eje de lo que sería este comentario, que es la crueldad. A ver, podemos discutir las medidas económicas y decir me parecen bien, me parecen mal, más o menos, esto era necesario, cualquiera que hubiera venido lo hubiera hecho, tal vez con algún matiz. Podemos discutir todo eso. Lo que es indiscutible, lo que no puede pasar y lo que no es necesario es que este gobierno sea cruel. Y este gobierno está mostrando pautas de una crueldad inusitada. De la misma manera que está implementando un ajuste que nunca se vio, tiene niveles de crueldad que tampoco nunca se vieron, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana, la canciller Diana Mondino, que es la jefa de la diplomacia argentina, persona que yo conozco hace por lo menos 25 años,
que es una persona que aprecio mucho, tuvo ahí un exabrupto en Twitter contra la diputada Natalia Saracho, que es una diputada que no tiene estudios y que pertenece a la agrupación política de Juan Grabois. Dijo, el problema no es que tengas o no convicciones, le dijo Diana Mondino en la red social X. El problema es que legislás sin tener secundario. Encima, como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado presente. Eso le dijo la jefa de la diplomacia argentina a una diputada de la Nación. A ver, yo no coincido probablemente con muchas de las ideas de Saracho. Lo único que voy a coincidir es que Saracho fue elegida por la gente, Diana Mondino no, que tiene legitimidad de origen, y voy a defender que Natalia Saracho sea diputada de la Nación porque cumplió con los requisitos que establece la Constitución para integrar el cuerpo. Ahora, ¿qué es esta crueldad que tiene Mondino? ¿Qué le pasa a esta gente? A la profesora de la Universidad de Belgrano la echaron, la desvincularon por problemas académicos, dijeron en la universidad. ¿Cómo puede pasar esto? Yo no estoy diciendo que no estoy defendiendo a la profesora. Lo que sí estoy atacando es que un presidente de la Nación, en el medio de un discurso y públicamente, instruya a una ministro para que vaya a arreglar un problema particular que tiene otro funcionario del gobierno. Porque bien, no sé si no le gustó la calificación que tuvo o qué fue lo que pasó. Las universidades tienen mecanismos académicos para este tipo de cosas. Hay juicios académicos. ¿Cómo un presidente hace esto? ¿Qué es un emperador? ¿Qué es un monarca, es Milei? Si esto lo hubiera hecho Cristina, todos aquellos que hablaban del Estado de Derecho, de la defensa de la independencia de poderes, ¿qué hubieran dicho? Se hubieran escandalizado, le hubieran pedido el juicio político a Cristina Fernández de Kirchner por abuso de poder. Esto es lo que hizo Milei. Esto es lo que hizo él. No quiero pensar. Y además lo que pasó fue que la UB la echó. ¿Cómo la echó? La echó después de esto porque sería realmente sumamente grave. Además de esto, ¿no? El presidente se burla cuando un chico se desmaya. Las imágenes, uno ve que la hermana, Karina, se preocupa, no sabe qué hacer, trata de auxiliar, como una persona lógica, y el presidente impávido. El presidente hace un chiste. Digo, esto habla mucho. Estoy dejando de lado la política, dejo de lado la economía. Digo, ¿quién nos está gobernando? ¿Qué nivel de empatía, de sensibilidad tiene este hombre? Me parece que es hora de preguntarse todo eso. Digo, a cuenta de lo que estamos viendo. Y lo mismo, digo, esta semana cuando se anunció el cierre de Telam, que yo no voy a defender a Telam, probablemente Telam tenga que ser cerrada. Es cierto lo que dice el presidente, que Telam fue utilizado como un medio de propaganda del kirchnerismo. Es cierto que ahí adentro había mucha militancia, pero también ha habido y hay buenos profesionales. Ahora, ¿te tenés que burlar del cierre de Telam? Como hizo Manuel Adorni, el vocero del presidente, que dijo, saluden a Telam que se va. Te tenés que burlar. No hace falta con tomar una medida política, sino que te tenés que burlar. Eso a mí me parece muy mal. La crueldad es completamente injustificada. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha. Por eso es indispensable la humildad en el gobernante. Por eso es mala la arrogancia. Fundamentalmente por eso es indispensable la unión. Nadie como los gobernantes puede conspirar contra la unión de los argentinos. Por eso es indispensable también la tolerancia en el gobernante.
Por eso es temible el fanatismo. La verdad que esta semana Rosario ha sido un tema muy, pero muy importante en las noticias y obviamente lo seguirá siendo. La última información, al menos mientras estamos grabando este podcast, que es el viernes por la tarde, dice que la ministra de Seguridad le va a pedir, junto con el gobernador de Santa Fe, al ministro de Defensa, Luis Petri, que es alguien de las filas de Patricia Bullrich, colaboración para que aporten efectivos de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia narco en Rosario. Y vamos a hablar con Germán de los Santos, que es corresponsal del diario La Nación allí, en Rosario, y que yo ya tenía pensado entrevistarlo por el libro que escribió y que leí en el verano, que se llama Rosario, que me quedé muy impresionado, así que, digamos, voy a juntar las dos cosas para hablar con Germán. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos. Gracias. Bueno, primero quería pedirte si nos podés, digamos, hacer una pintura de lo que está pasando en Rosario ahora y por qué se desató esta última crisis de violencia, donde terminó un micro del servicio penitenciario provincial, 2 taxistas asesinados, un colectivero asesinado también, creo que baleado el frente de un hospital. ¿Por qué pasa esto ahora? ¿Por qué recrudece? Mira, la situación arrancó desde diciembre, desde cuando se produjo el cambio de gobierno y asumió el gobernador Maximiliano Puyaro. Se produjo ya una serie de tensiones que se empezaron a vivir tanto en la calle como dentro de la cárcel, porque el foco se puso ahí. El nuevo gobierno lo que hizo fue reagrupar a los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero, y esto significa haber generado mayores controles, según ellos, para unos 70 presos que son integrantes de las principales bandas narco y mafiosas que existen hoy en Rosario, y que la hipótesis principal es que desde las cárceles se domina el crimen organizado en las calles de Rosario. Entonces, al tocar ese nervio de la cárcel, empezaron a suceder cosas en las calles. Primero con amenazas y atentados en distintos lugares, escuelas, comisarías, hospitales, bancos, y con amenazas directas contra el gobernador y la familia de Maximiliano Puyaro. Que esto le obligó incluso al propio gobernador a sacar a la familia de Santa Fe. Y esta semana, como vos decías, el sábado se produce un ataque a balazos contra un ómnibus que trasladaba a guardiacárceles de ese penal que hablábamos de Piñero, sí, en el que por muy poco no mataron a nadie. Hubo un agente que terminó con una herida en la cabeza por un roce de bala, pero fue un ataque planificado, con una emboscada en la ruta, y eso preocupó mucho al gobierno. Entonces, el propio sábado a la tarde realizó una serie de requisas muy fuertes, muy intensas dentro de la cárcel, y que divulgó a través de los medios de comunicación con una estética muy parecida a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Bueno, te iba a preguntar eso, porque esa foto que se los ve, creo que está tomada como de arriba, y se los ve que la misma postura, sí, esa como de bolita, acurrucados uno detrás del otro. La cabeza rapada. Y la cabeza rapada y rodeados de efectivos así, sumamente equipados. Yo dije, bueno, pero, o sea, qué contraste que difunden esta foto y al mismo tiempo pasa todo esto. Claro, porque difunden esa foto y 3 horas después matan al primer taxista, que es un muchacho que lo convocan por WhatsApp
y después lo terminan asesinando de 9 balazos. Iba un pasajero en el taxi que sale corriendo y abandona una zapatilla que queda al lado del cadáver. Bueno, menos de 24 horas después matan a otro taxista con la misma particularidad que las balas que se usan son balas que pertenecen a la policía de Santa Fe. Tienen una inscripción en cada casquillo que dice PSF, que es Policía de Santa Fe. Y también ocurre que el arma que se usa es la misma en los 2 taxistas que asesinan. Y dejan también una zapatilla como una especie como de sello o para calcar la escena del crimen anterior. Y horas después, ya el otro día, a la tarde, a las 19 horas, paran a un colectivo de la línea K en Rosario, en la zona oeste, se sube un muchacho con un arma y ejecuta al chofer del colectivo, le pega un tiro en la cabeza que no lo mata de casualidad. Este hombre está en gravísimo estado, en coma farmacológico, internado, y eso provocó que ya estaban desde la mañana los taxistas de paro, que entrara en una huelga el transporte público de pasajeros. También se adhirieron los centros de salud de Rosario, con lo cual no hay atención médica tampoco. Una especie como de paro decretado por consecuencias del crimen organizado, una cosa inédita hasta ahora en la Argentina, porque esto provocó una fuerte conmoción en Rosario que llevó al gobierno de Santa Fe a decir que se trataba de actos terroristas. Claro, denominar lo que está pasando en Santa Fe como actos terroristas lo cambia todo, ¿no? Desde el punto de vista de su combate. Exacto. Por eso la definición ministra de Seguridad, junto con el gobernador, convocan a un comité de crisis que está conformado por todas las fuerzas federales y a la que también se agrega el apoyo de las Fuerzas Armadas. Que ahí hay que ver bien el tema, porque la participación de las Fuerzas Armadas en este nuevo despliegue en Rosario no va a ser con efectivos del ejército, sino con móviles del ejército, unos 150 patrulleros o camionetas del ejército, porque Gendarmería tiene hoy un problema muy serio de logística y de infraestructura, que no poseen autos ni camionetas. Entonces el ejército va a suplir ese problema y ese déficit que tiene Gendarmería. Hubo resistencia del propio Ministerio de Defensa en aceptar esto, porque Patricia Bullrich lo que quería era que se desplieguen efectivos del ejército en las calles de Rosario, y esto hasta ahora no prosperó. Y el gobernador... una participación con camionetas. ¿El gobernador está de acuerdo con esta decisión? Sí, está de acuerdo, porque creen que la situación también es excepcional en Rosario, y que hoy, como dijo hace unas horas el ministro de Seguridad de Santa Fe, hay que tomar medidas excepcionales porque puede pasar cualquier cosa. Y eso es algo real, que puede pasar cualquier cosa, porque se están viendo este tipo de hechos que lo que ya no quieren causar solo la muerte de alguien, como si fuese en una disputa territorial, sino lo que quieren generar es una conmoción social. Entonces ahí como que se van corriendo todos los límites. A mí me gustó mucho tu libro, y déjame que hable un poco de tu libro para conectarlo con lo que está pasando. Hubo muchas cosas que me impresionaron. Por supuesto que allí hay mucho relato policial y, digamos, para los que estamos lejos de Rosario, por supuesto que nos parece digamos, como entrar en una película de ficción, porque nunca podemos creer lo que está pasando, que es igual a una película. Me impresionó esa parte, pero al mismo tiempo también me impresionó otra, que tal vez sea menos difundida, y es cómo las clases y los grupos sociales empiezan a interconectarse.
Digo, porque Sí. unos tienen necesidades, tienen mucha plata, tienen que ubicar ese dinero, lavarlo. Incluso hay el dólar banana que vos relatás, que creo que es un dólar que está 2 puntos por encima del dólar blue. Y cómo esos grupos sociales empiezan a interconectarse y empiezan a, digamos, que antes estaban completamente separados, a entremezclarse. Digamos, esto me parece que hace la vida de Rosario, cambia la realidad de Rosario y en parte desemboca en lo que tenemos hoy, ¿no? Totalmente, coincido con tu mirada. A mí del libro me parece también lo más interesante y a lo que le pusimos mucho esfuerzo también para poder contarlo, porque es algo relativamente novedoso. Cuando surgen estos grupos criminales que son muy rústicos, muy poco sofisticados en Rosario, no estamos hablando de grandes carteles que tienen cuentas en paraísos fiscales ni nada, sino que es dominio territorial muy básico, con la venta de drogas y con violencia. Estos grupos aparecen en los barrios marginales de Rosario, entre ellos en el barrio La Granada, por ejemplo, donde aparecen los monos a mediados de los años 90, donde ese barrio era una especie de gueto apartado de la ciudad, que se había conformado para el Mundial 78, donde los militares llevan a los pobres que juntan y reclutan en la zona sur de la ciudad y los meten ahí adentro para evitar que los vean los turistas que ingresan por la autopista Buenos Aires-Rosario. Entonces, cuento esto porque tiene que ver con cómo después se va entrelazando lo que vos decías de las clases sociales. Estos grupos criminales muy básicos están durante mucho tiempo en esos márgenes, pero el dinero es lo que los va acercando a otros sectores sociales, y ahí el que es como una especie de puente es la cueva financiera. Claro. Que tiene que ver también con la propia economía argentina, que se va negreando de alguna manera, porque gran parte del flujo económico transita por esa franja de la economía en negro, donde estos grupos marginales y rústicos que recaudan gran cantidad de dinero se pueden seguir moviendo sin problemas por esa franja. Y la cueva financiera es clave en esto, porque es muy sencillo de lavar el dinero, de invertirlo, y que lo hace un empleado que está en blanco y que quiere comprar dólares porque necesita dólar blue, o un narcotraficante que tiene un par de búnkeres diseminados en un barrio de Rosario, o también lo que es el resultante del comercio de granos en negro, que en Rosario es grandísimo por el lugar geográfico en el que se encuentra, donde hay 32 terminales portuarias que exportan el 85% de los granos que produce el país. Entonces todo esto se junta y el dinero, desaparece la identidad del dinero, claro, de alguna manera. Y ahí es donde empiezan también nuevos problemas. Nosotros contamos como reflejo de esto un edificio que sí, en su momento fue el más caro de Rosario y el más alto, que se llama la Torre Acualina, donde en ese edificio conviven como estos actores nuevos, que son abogados, jueces, vendedores de autos, narcos, directores del puerto, y que todos tienen cosas en común o algunos puntos de acercamiento con esas historias que nacieron en los bajos de Rosario. Cuando yo leía tu libro y miraba toda esta parte que estamos charlando, me hacía acordar mucho a un libro que seguramente lo habrás leído, que se llama La parábola de Pablo, de Alonso Salazar, sí, que es la vida de Pablo Escobar, donde, digamos, es parecido al tuyo, porque además del hecho policial, hace una pintura del Pablo Escobar empresario y cómo está ese entrecruzamiento de clases sociales. Ahora, en este contexto, es imposible que en Rosario no haya penetrado en la política el narcotráfico. Sí, por supuesto.
Y eso tiene que ver también con que la pérdida de identidad de ese dinero que va a parar para cualquier lado, incluso para financiar campañas políticas, para solventar negocios muy importantes de la política y del plano privado. Nosotros contamos ahí una historia que tiene que ver con el juego clandestino, donde están también de alguna forma involucrados la gente de la banda de los monos, un senador peronista, un capitalista de juego clandestino, donde el dinero circula y que tiene que ver con, por eso, financiar las campañas políticas, pero también termina con un crimen de un tipo que no tiene nada que ver, que estaba fumando un cigarrillo en el balcón del casino de Rosario y que los monos disparan contra el casino y lo terminan matando, y que tenía este crimen que ver con que la banda de los monos se empieza a meter en el negocio del juego. Uh-huh. Y donde aparece, digamos, una huella de estas bandas, empieza a supurar la violencia inmediatamente. Germán, los ese monos... es el rasgo característico de Rosario, digamos. Más que el dinero, más que la cantidad de droga, es una violencia muy cruda. ¿Los monos están efectivamente operativos o se han convertido en una suerte de genérico? Digo, cuando se habla de drogas en Rosario, se habla de los monos. Sí, los monos han ido cambiando su estructura, no es la misma banda que nosotros contábamos en el primer libro que escribimos, sino que fue cambiando también por todas las circunstancias, sobre todo las muertes y la detención de la mayoría de los integrantes, y que lo que sí que se ha consolidado como un sello, como una marca, claro, en Rosario, y que ellos usufructúan permanentemente esa marca, generando, por ejemplo, como una especie de modelo de franquicia para venta de drogas, porque a ellos se les complica el tema logístico, entonces como que tercerizan la venta de drogas, pero con la marca de los monos, que es sinónimo de que si alguien se quiere correr o desfigurar el sentido de la lealtad, inmediatamente llega la muerte. ¿Pensás que Puyaro va a tener éxito? Yo creo que es difícil aventurarse a pronosticar un éxito o un fracaso. Durante los últimos 12 años la situación no ha cambiado demasiado, porque tampoco se han implementado políticas que salgan del plano puramente de la seguridad, y que también en el plano de la seguridad no se han hecho reformas necesarias, como por ejemplo dentro de la policía, que es la gran usina de corrupción de la provincia de Santa Fe, y sobre todo la que le da a estos grupos, como contábamos antes, muy rústicos, muy poco sofisticados, cierto aire diferente, un poco más sofisticado, que tienen que ver con el acceso a información privilegiada, a contactos y a otras cosas que ayudan a que estos grupos integrados, muchos de ellos por gente analfabeta, logren recaudar muchísimo dinero. Y ahí me parece que hay una deuda pendiente, y que el gobernador Puyaro tampoco, por lo menos hasta ahora, ha tenido alguna intención de decir, bueno, vamos a generar una reforma de la policía para transparentar y modernizar, sobre todo, una fuerza que está teñida por mucha oscuridad. Te hago la última, y estamos hablando con Germán de los Santos, periodista de La Nación y experto, diría yo, en narcotráfico. Ha habido bastante polémica en torno de la gestión de Patricia Bullrich en Rosario. Básicamente ahora, me parece que en la gestión, cuando ella fue ministro de Seguridad de Macri, estuvo un poquito más reivindicada, pero ahora es como que se ha dicho que se hicieron varios anuncios, que el mismo presidente hizo anuncios del operativo Bandera, y que después
las fuerzas federales que habían mandado las retiraron porque tenían que contener las protestas al Congreso cuando se discutía la ley ómnibus. ¿Hay algo de eso, es cierto? Sí, hay algo de eso. También hay lo que manifiestan desde el propio Ministerio de Seguridad es que el gobierno de la provincia les adjudicó a los gendarmes 4 barrios solamente para patrullar. Uh-huh. Y ahí hubo una tensión entre Bullrich y el gobernador de Santa Fe, por quién también tiene, quién tiene en esta primera etapa, se lleva el mayor protagonismo. Por eso también hubo una especie de competencia de quién anunciaba primero la baja de los homicidios, que fue muy circunstancial, porque después estamos hablando de un problema mucho mayor, sí, ahora, claro, que no tiene que ver con la cantidad, sino con el tipo de violencia. Pero ahora me parece que el Ministerio de Seguridad, y eso tiene que ver con una decisión ya del gobierno nacional a pleno, va a tomar otro tipo de intervención en Rosario, a jugar más fuerte. Porque ahí, digamos, hay una apuesta. Creo que todavía no tienen los recursos a nivel nacional con el ajuste que implementó el gobierno de Javier Milei. Eso también ha afectado. Claro. Tenés un punto ahí. Tenés un punto que de seguridad. Hablábamos antes que los gendarmes no tienen patrulleros. En Rosario solamente había 11 móviles de gendarmería. Y eso también repercute en lo que es la operatividad de un plan de seguridad. Claro. Claro. ¿Vos pensás que esta semana, lo que estamos hablando ahora, es un punto de quiebre para las dos partes? ¿Que las dos partes se entienden? Digo, los narcos y las fuerzas del gobierno nacional y provincial, que hay un punto de quiebre y el juego se empieza a jugar distinto. No sé, porque los límites y los puntos de quiebre ya van como que se van repitiendo en Rosario. Okay. Y en el 2018 empezaron a atentar contra las casas de los jueces y los edificios del Poder Judicial, y como parecía que era también un punto de quiebre, que era en la Argentina, nadie se había animado a balear 20 edificios en 3 meses, y después como que esos límites se van rompiendo permanentemente. Hace un año atrás mataron a un muchacho que lo eligen al azar en la calle, que era un artista callejero, y que lo asesinan para usarlo de envoltorio para pasar un mensaje a la barra brava de Newell's, digamos. O sea, se están viendo cosas cada vez más con mayor crueldad y que tienen, y lo que buscan generar es un estado de conmoción en la propia población. Que eso es un fenómeno que es inédito en la Argentina, nunca pasó hasta ahora. Esto se ve en otros países. En Colombia, en las últimas elecciones, hubo un paro narco en el Valle del Cauca, por ejemplo, de 4 días, que los negocios no podían abrir sus locales porque estaban amenazados por los propios carteles narco. Pero digo, acá en la Argentina nunca se vivió una situación así, y creo que estos límites que se van rompiendo, no sé si tienen un tope. Digo, ojalá que sí, pero yo no veo que la situación, sobre todo de fondo y a nivel social, haya cambios que se vean, que sean alentadores para que no se produzcan. Germán de los Santos, muchísimas gracias por esta charla. Sé que estás hasta las manos, pero te agradezco mucho que te hayas hecho unos minutos para charlar conmigo. No, un gusto hablar con vos. Un abrazo grande. Te mando otro, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Por supuesto, la recomendación de la semana. Y es una serie, una miniserie, una docuserie en realidad, que se llama Menem Jr., la muerte del hijo del presidente. Está en Max, que antes se llamaba HBO Max, ahora se llama solamente Max. Consta de 4 capítulos, ya se publicaron 3, yo vi 2.
y dura 40 minutos cada uno. Es la historia de la muerte del hijo de Carlos Menem, de Carlitos Jr., que falleció el 15 de marzo de 1995. ¿Se acuerdan ese episodio a la altura de Ramallo? Carlitos Menem piloteaba un helicóptero, venía, dicen algunos, volando de una forma muy imprudente, se tragó los cables de alta tensión y eso hizo caer al helicóptero. La madre, la hermana, siempre han dicho que a Carlitos Menem lo mataron, y lo mataron por las vinculaciones políticas del padre con Medio Oriente, porque Menem, digamos, habría incumplido varias promesas que hizo a países del Medio Oriente que apoyaron con dinero su campaña presidencial. La muerte de Carlitos Menem ha sido uno de los más grandes escándalos de la época menemista. Yo seleccioné, porque digamos la riqueza para mí de esta serie no es tanto en, aquellos que somos más viejos y que hemos vivido eso, sabemos cómo empieza y cómo termina, pero sí lo que es interesante de la serie no es tanto las partes actuadas, que cuando digamos se retrata, se personifica personajes que uno fue contemporáneo, siempre uno le encuentra fallas. Esa no es la parte que a mí me interesa, pero me parece que la riqueza de esta miniserie está en que pinta un retrato de los 90. Lo pinta muy bien ese retrato de los 90, porque aborda, digamos, no solamente el hecho luctuoso de la muerte de Carlitos Menem, sino también que da un contexto, y ahí es donde aparece la riqueza de la serie. En especial en un momento como este, donde lo tenés al actual presidente Milei reivindicando la presidencia de Carlos Menem y reivindicando el menemismo, ¿no? Que esto ha generado muchísimas críticas, por supuesto. Pero por eso me parece interesante esta serie y yo la recomiendo, no tanto por las actuaciones, sino para ver el contexto, ¿no? Y está Domingo Cavallo, que en ese momento era ministro de Economía, contando cómo Carlos Menem se enteró de la muerte de su hijo. Yo recuerdo el momento en que le vinieron a avisar a Menem. Estábamos en un almuerzo, se acerca el edecán y le comunica a Menem que Carlitos había sufrido un accidente. Fue todo un drama muy grande. Primero, es raro escuchar a Cavallo no hablando de economía y hablando de otra cosa, ¿no? Y después Cavallo hablando sobre un hecho tan fuerte durante la época del menemismo, que Cavallo, sin lugar a dudas, era de las personas más gravitantes de esa época. Acordémonos, 1995, la convertibilidad estaba en auge. Tal vez hay alguno que quiera hacer la convertibilidad ahora, y hoy Cavallo sí tiene peso en este gobierno, así que me parecía interesante, para poner en contexto, escuchar el testimonio de Cavallo en esta docuserie. Así que se las recomiendo. Menem Jr., la muerte del hijo del presidente, 4 capítulos, la podés encontrar en Max. Hasta acá llegamos nosotros. Esto fue Micromundos. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por regalarnos un cafecito. El link lo encuentran en la descripción del episodio y nos reencontramos la semana que viene. Chau y gracias.